Bienvenidos a otra edición más de un encuentro con un atleta de la República Dominicana que nos puso en alto en Tokio 2020, consiguiendo esa presea de plata. Él es Zacarías Bonat. Vamos a conversar un poco con él, a conocerlo un poco y a tratar pues de recrear ese día tan importante para su carrera, donde consiguió esa medalla de plata. Acompáñenme. Zacarías, un placer tenerte por acá en un encuentro con. Todos conocemos al Zacarías que nos dio pues muchas alegrías en Tokio 2020 con esa medalla de plata, pero queremos saber el Zacarías que hay detrás de todo eso. Cuéntame un poco de tu infancia, cómo creciste, dónde creciste en Monte Plata. Bueno, mi infancia soy nacido y criado en Vallaguana. Mi infancia fue bastante difícil, vengo de muy abajo. La típica historia del joven que sale de muy abajo. Me tocó estudiar y trabajar también desde temprano. Y bueno, me vi muy motivado por diferentes atletas en el punto más difícil de mi infancia, lo cual me llevó a hacer deporte. Claro, también de la mano de mi entrenador de iniciación, que fue quien Te cogió en ese proceso. Exacto, y me llevó a conocer este deporte. Monte Plata, una provincia de grandes medallistas olímpicos. Si tú me pudieras mencionar a quién tú seguías de pequeño, quién era tu ídolo, ¿cuál sería? Bueno, mis primeros años estando en Vallaguana, fue en un pequeño batey cercano a Vallaguana, no fue en el mismo Vallaguana como tal, y me vi muy influenciado por el campeón panamericano de taekwondo del 2011, Giovanni Batermi, que en aquel entonces vivía allá también y fue campeón panamericano viviendo allá. Eso hizo surgir en mí una gran motivación. O sea, el inicio de mi motivación deportiva parte de ahí, de Giovanni Batermi. Luego que me mudo a Vallaguana y conozco más del deporte y demás, me vi muy motivado por atletas como Gabriel Mercedes, Yudelki Contreras, Luguelín Santos, Félix Sánchez y obviamente Luisito Pie también. ¿Cómo balanceabas eso de estudiar, trabajar y también entrenar en tu infancia? Fue bastante difícil, lo que afortunadamente no me tocó hacer las tres cosas al mismo tiempo, sino que hice una transición de estudiar y trabajar a estudiar y hacer deporte. Entonces fue bastante arduo porque en la mayoría de los casos no había apoyo de nada, para nada, pero tenía el recurso más importante, que era la motivación, el deseo de salir adelante, y eventualmente se fue consiguiendo el apoyo hasta que me lograron traer a la preselección juvenil. Luego pasé a selección superior aquí en Santo Domingo, y lo demás fue historia. Cuéntame un poco más o menos si todas esas precariedades que pasaste te motivaban más o quizás te hacían en algún momento dudar y dejarlo todo. Siempre he dicho que la necesidad fortalece tus deseos de salir adelante. Y de hecho las mejores ideas nacen de la necesidad, de tu punto, cuando estás tocando fondo, de tu punto más bajo, cuando las cosas están muy complicadas, muy difíciles, ahí nacen ideas, nace ese sentimiento de motivación. Cuando las cosas se me complicaban, yo trabajaba el doble o el triple, y lo sigo haciendo. Y más que nada, creo que esas dificultades, esas precariedades han sido la base de la motivación para yo poder salir adelante.
Si tú me pudieras mencionar un momento en tu carrera que tú dijiste, me voy a dedicar al deporte, porque quizás de pequeño tú lo hacías como hobby, pero un momento que tú digas, quiero hacer esto, ¿cuándo fue? Primero, hay que ver la historia. Yo probé varios deportes primero. Sí, me vi motivado por Luguelín Santos y por Félix Sánchez en Londres 2012, que fue donde me decidí definitivamente a hacer deporte. O sea, yo siempre estaba viendo deporte anteriormente, pero dije, voy a hacer deporte. Pero comencé por béisbol, hice 3 semanas en béisbol, después pasé un mes a lucha olímpica. Tiempo antes de eso, duré 3 meses en karate y pasé por taekwondo también, un poquito tiempo, y luego paré en pesas. Un día venía saliendo de la escuela, quien fue mi iniciador, Daniel Vivieca, en Vallaguana, me vio saliendo de la escuela, me invitó a pasar por pesas y fui no con la intención inicial de hacer halterofilia, sino con la intención de mejorar masa muscular y eso. Al final me explicaron cómo era el deporte, la posibilidad de representar a una institución militar, representar a tu país, a tu bandera a nivel internacional, y me encantó la idea. Y ahí tú puedes decir que te enamoraste de la halterofilia. Totalmente. Eso, desde ese día hasta el sol de hoy, me he quedado maravillado con este deporte y que sigo teniendo ese mismo deseo de seguir haciendo historia por nuestro país en este deporte. Cuando te decidiste ya por la halterofilia, ¿cómo manejabas el entrenamiento? ¿Cuántas horas al día entrenabas y lo unías con el colegio en ese momento? Sí, fue bastante difícil por el tema de que ya la escuela me exigía mucho. Bueno, más de mediodía de estudiar, sin a veces siquiera, qué sé yo, comer algo. Entonces tenía adicional a eso que entrenar también un deporte que no coincidía con no alimentarse bien. Sí, tú tienes que estar muy alimentado. Sí, entonces fue difícil, pero le metía más voluntad, más deseo y logré salir a flote. ¿Cuándo entras ya a lo que es la selección de la República Dominicana? Aproximadamente para agosto del 2013. Era como aproximadamente un año después de iniciar pesas. Inicié pesas en agosto-septiembre del 2012. Pero te tomó, ¿qué? Un año casi. Me tomó un año. Pudo haber sido antes, pero hubieron ciertas dificultades que me fueron frenando. Pero trabajé bastante y logré llegar aquí y fue a mejorar marca de inmediato. Me mencionaste que siempre una de tus mayores motivaciones, tanto en la pesa como en los otros deportes que me dijiste que practicabas, fue representar a la República Dominicana. Cuando tienes esa oportunidad de entrar ya a la selección, ¿cómo te sentiste? Agradecido con Dios, porque era algo muy anhelado. Yo hasta soñaba con eso casi diario, porque lo único que yo siempre he pedido en la vida son oportunidades de poder desarrollarme en lo que me guste hacer. Y creo que es lo que todo el mundo merece. Y cuando vi que esa oportunidad pasó de ser un sueño a ser una realidad que traía consigo otros sueños, fue una sonrisa que no me bajaba. Cuéntame un poco de ese proceso cuando ya vienes a la capital y te dedicas ya a entrenar a full, lo que es la halterofilia. Yo deseaba bastante eso, pero fue extraño para mí porque pasé de tener que moverme a estar aquí prácticamente encerrado todo el tiempo, aunque era lo que yo quería, pero una parte de mí, para una parte de mí se le hacía difícil adaptarse. También tener que alejarme de familia, de amigos. ¿Cómo llevabas ese proceso? ¿Ibas los fines de semana ya a Vallaguana o te mantenías acá entrenando? Bueno, por cuestiones de dificultades económicas viajaba muy poco, a veces hasta 3 meses me quedaba aquí. Pero eso también lo aprovechaba para entrenar más, hacer extras y enfocarme más. Aproveché y le saqué el lado positivo a todo.
Ellos lo entendían bastante. Claro, a veces tanto ellos me extrañaban y yo a ellos la mayor parte del tiempo, pero al final lo entendieron, lo aceptaron y nada, me adapté. Hablamos un poco de tu primer torneo como profesional. ¿Cuál fue? Mi primera competencia internacional ya, diríamos, el Campeonato Panamericano Juvenil en El Salvador, en San Salvador. 2016. Sí, esa fue mi primera competencia, obtuve 3 medallas de bronce y fue una súper experiencia, o sea, aprendí demasiadas cosas que pude aplicar en las demás competencias. ¿Cómo tú te sentiste ahí ya al medirte con otros participantes de otros países y quizás ver, no sé, en Colombia, que son superiores en levantamiento de pesas, tienes atletas? ¿Cómo tú te sentías con esa presión? Nunca he sentido tanto presión por los contrincantes, más bien lo veo como un reto para mí. A mí me encanta que la competencia esté reñida porque es un verdadero reto y me da la oportunidad de, en situaciones difíciles, colocar la bandera de mi país en un podio o en un lugar, en un ranking. Y eso fue motivación para mí. Los contrincantes estaban bastante fuertes y siempre eso me motiva más. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y volvemos para seguir conversando un poco con Zacarías Bonat y tratar de recordar cómo fue ese día donde ganó esa medalla de plata en Tokio 2020. Zacarías, vemos que te mudas allá a la República Dominicana, te participas en lo que fue tu primer torneo como profesional, pero eso fue en el 2016, pero llegamos al 2017, donde fue un año un poco complicado para ti. Te sometiste a una cirugía. Habla un poco de ese proceso. El 2017 fue uno de los, bueno, fue probablemente el año más difícil de toda mi carrera deportiva, en cuanto a poder superar circunstancias, ya que de camino a un campeonato panamericano sufrí un dolor fuerte abdominal que resultó ser una perforación intestinal debido a una condición que se llama divertículo de Meckel, una condición congénita. Exacto, es congénito. Y a raíz de eso terminan interviniéndome quirúrgicamente el mismo día que me tocaba competir, lo cual fue bastante doloroso porque, bueno, el dolor físico no se comparaba al dolor de perder mi competencia, de no poder competir cuando me preparé tanto para eso y lo anhelaba tanto. Luego de regreso al país, aproximadamente 3 semanas más tarde, vuelven y me intervienen nuevamente debido a que hubieron ciertas complicaciones de la misma cirugía. Entonces, desde la primera cirugía pensé que ya no iba a poder seguir levantando pesas porque me habían cortado el abdomen, y ya para la segunda pensé que definitivamente no se iba a poder hacer nada más para volver a levantar pesas. ¿Cuánto tiempo te tardó más o menos después de la segunda cirugía volver a entrenar? A tu 100%, claro. Bueno, yo desde que tenía el mes de cirugía comencé a caminar y a hacer muy pequeñas cosas, nada de pesas, hasta los 5 meses. 5 meses después, entonces, comienzo a hacer levantamiento de pesas, comienzo a agregar cargas poco a poco, claro, de la mano de los entrenadores que son quienes nunca me dieron la espalda, siempre estuvieron ahí pendientes, adaptaron el plan de entrenamiento a mí. La federación, que desde el inicio de la cirugía nunca me dejó atrás con la recuperación, siempre estuvo pendiente de mí, con los médicos y todo el personal que necesitaba y los medicamentos que necesitaba para mi recuperación. Y bueno, ¿pensaste en algún momento quizá dejar todo eso? Porque 5 meses sin competir, para una persona que levanta pesas, tú pierdes mucha masa muscular. Perdí mucho con la cirugía,
Perdí aproximadamente 11 kilos, que son 20 y tantos libras. Estaba bastante flaco. Luego fui recuperando poco a poco. Y ya aproximadamente 9 meses de la cirugía, ya estaba más del 100%. Había mejorado mis marcas en clean and jerk y en total. Y sin duda fue una recuperación bastante exitosa, claro, con la ayuda de la federación y el empeño que puse también. Tuve que entrenar mucho más, hacer muchos extras y gracias a Dios logramos una buena recuperación. Me estás mencionando mucho, o sea, que te tardó un poco, eso, casi 9 meses, volver a tu 100%, pero quizás no sé si necesitaste alguna ayuda psicológica, porque es un proceso muy difícil. Sí, en esa parte entró la federación, intervino la federación con la ayuda de todo el personal que necesitaba para ayudar con mi recuperación, los médicos, psicólogos, terapeutas y demás. Y fue indispensable para conseguir una recuperación en su totalidad. Si tú me pudieras mencionar una persona que fue clave, bueno, una o dos personas que fueron clave en ese proceso de recuperación, ¿quién sería? Bueno, yo diría que William Osuna, presidente de la federación, que fue quien hizo todas las gestiones, y mi hermana, que estuvo ahí constantemente ayudándome con todo lo demás. Esas son las dos personas que vi día tras día. ¿Tu hermana vive en Monte Plata todavía? Sí, vive en Monte Plata, pero tuvo que trasladarse hacia acá para darme las atenciones que necesitaba. Ellos sin duda trabajaron arduamente, hicieron todo lo posible para que salieras adelante, claro. Exacto, claro. Háblame un poco de Barranquilla, 2018, esos Juegos Centroamericanos donde obtuviste 2 oros. Después de ese proceso tan largo, conseguir esos 2 oros, me imagino que fue un paso muy importante. Corrijo que fue oro y bronce, oro en arranque y en clean and jerk bronce. Barranquilla fue para mí una de mis competencias más importantes porque fue el inicio de Zacarías Bonat dentro de un ciclo olímpico importante. El inicio de Zacarías Bonat en competencias, en escenarios ya de más alto nivel, más allá de los campeonatos. Y la oportunidad, o sea, fue muy importante para mí porque fue la primera vez que pude lograr que sonaran el himno dominicano en aguas extranjeras, y eso me llenó bastante de orgullo. O sea, el sentimiento, al final a uno se le terminan aguando los ojos. Y que también ya tenía los ojos puestos de todo el mundo, de toda América, puestos sobre ti, porque después de esos Juegos pasaron los Panamericanos de Lima y también obtuviste medallas. Sí, definitivamente eso marcó un antes y un después de Zacarías Bonat y me permitió ver más allá de los campeonatos nacionales y verme más como un atleta de proyección internacional, un atleta con mucho más posibilidades de seguir haciendo historia, de llegar más allá. ¿Ya en ese proceso cambió algo en tu entrenamiento, quizás en tu dieta? ¿Te enfocaste más a hacer más horas de pesas, no sé, más horas de físico? ¿Cómo fue eso? Claro, eso motivó a que constantemente se hicieran más ajustes, tanto de mi parte como de los entrenadores, que cabe destacar que ellos son parte importantísima del equipo, porque ellos son los que agarran como ese diamante en bruto que somos nosotros y los pulen bien hasta conseguir ese brillo que necesitamos. Toda la gente que hay detrás del Zacarías Bonat, medallista de plata en Tokio 2020. Sí, bastante gente. Están los entrenadores que se encargan de la parte de los entrenamientos y va más allá, son padres, psicólogos, son amigos, familia en ese momento, porque ellos lo son todos, son las personas que más tiempo pasan con nosotros. Y que te conocen quizás más que tus propios padres en algún punto. Definitivamente. Está la federación y su cuerpo técnico que son quienes gestionan todo, desde los presupuestos para las preparaciones y los vuelos, todo lo gestionan ellos. Claro,
no se puede quedar las ayudas de las instituciones como el Comité Olímpico, Ministerio de Deportes, Creando Sueños Olímpicos, CRESO, que nos apoya siempre bastante. Es mucho el apoyo que hay detrás para que un atleta como yo pueda salir a flote. Claro. Zacarías, comienzas un ciclo olímpico muy exitoso para ti, pero llega la pandemia. Háblame un poco de ese proceso. ¿Cómo pasaste la pandemia? La pandemia fue el reto más grande que tuve dentro del deporte, porque tuve que aceptar que ya cosas no dependían de mí, no dependían de los entrenadores, no dependía de la federación. Era una situación que afectaba al mundo entero. Entonces fue chocante saber que por mucho que trabajes, no puedes hacer nada para evitar que el mundo se detenga. Y fue difícil a nivel psicológico. Ahí intervino bastante CRESO con el aporte de un muy buen psicólogo que me ayudó a salir a flote de esa situación. Y fue difícil. Y sobre todo porque ya estábamos en el cierre de un ciclo olímpico y estaba la competencia más importante, que eran los Juegos Olímpicos en pandemia. Que estaban pausados por un momento. Sí, definitivamente. Entonces eso, y había mucha incertidumbre de que si iban los Juegos Olímpicos, si no iba, porque muchos países estaban retirando a sus atletas por cuidarse, por motivos de salud. Zacarías, clasificas tus primeros Juegos Olímpicos, Tokio 2020, pero lo haces en tu casa, aquí en el país. ¿Cómo se sintió eso? Culminar la clasificación olímpica aquí en República Dominicana fue particularmente especial porque, bueno, fue aquí mismo. Estas mismas gradas se llenaron de gente, mucha gente, a pesar de la pandemia, claro, tomando las medidas de seguridad, las respectivas medidas de seguridad. Esto estaba repleto de gente apoyando, la euforia se sintió, fue un plus de motivación grandísimo, más que competir en cualquier otro país. Y la calidez del apoyo de cada dominicano que nos apoyó aquí en las gradas, en las redes sociales, se sintió particularmente especial, y eso lo hizo una de mis competencias más disfrutadas y más valiosas para mí, porque fue aquí mismo en Dominicana y fue importante, fue la clasificación, fue más importante que muchas, porque fue el cierre de una clasificación olímpica en mi casa, con mi gente, y se sintió muy, muy bien. Zacarías, llegas a Tokio 2020, unos Juegos Olímpicos que quizás tú no te lo hubieras imaginado que fueran sin público. ¿Eso te afectó en algún punto de tu carrera? O bueno, de lo que hiciste en Tokio. Yo siempre he pensado que esto es un camino, bueno, siempre estoy muy acostumbrado a entrenar solo. Hacer extras solo, más bien, porque los entrenamientos los hacemos con los entrenadores. Y siempre he pensado que eres tú contra la barra. Se siente muy bien que haya público y que apoyen, pero hay que entender que la principal motivación viene de uno mismo. Además, se sintió un ambiente similar al de aquí, porque tuvimos a importantes dirigentes deportivos que tuvieron el chance de apoyarnos. No teníamos público, pero el poco público que teníamos era el que valía la pena. Valía por un estadio entero, porque eran nuestra propia gente de aquí. Teníamos al señor presidente del Comité Olímpico, a Collins, teníamos al señor Felipe Vicini, teníamos a Manuel Luna, entre otros importantes dirigentes deportivos, y se sintió muy, muy, muy cálido el apoyo. O sea, esa gente lloraron, esa medalla se la disfrutaron, y fue importantísimo para la competencia. O sea, se sintió esa euforia. Iniciamos normalmente de una forma regular, claro, sin perder de visión cuál era nuestro objetivo de una buena participación en Tokio. Nosotros hicimos un campamento de 40 días en Jarabacoa. Durante este campamento se presentaron algunas situaciones
un poquito incómoda de salud en cuanto a los entrenamientos y eso, para poder cumplir los entrenamientos. Él venía una vez a la semana aquí a la capital a darse terapia. Y así estuvimos los primeros 30 y pico de días. Estuvimos así. Ya al final, los entrenamientos muy fuertes, ya él le tuvo que venir para acá, para la capital, y lo acompañó mi otro compañero, Moreno Martínez. Estuvo aquí hasta que salimos, hasta la fecha de salida para los Juegos. También tuvimos que hacer algunos cambios, porque como el horario de aquí era diferente al de Tokio, pues nosotros lo que hicimos fue que los entrenamientos fuertes lo dejamos en la tarde, pero entonces los entrenamientos, porque entrenábamos 2 veces al día, los entrenamientos un poquito más suaves, entonces lo hacíamos en hora de la madrugada, de 12 a 1:30 de la madrugada. Y bueno, esto surtió su efecto, porque él, además de que nos estábamos adaptando a dormir diferente para cuando llegáramos allá, cuando llegamos allá, ya a la hora de dormir pues no teníamos muchas dificultades, sino que dormíamos normal. O sea, no nos sentíamos así, como alguna vez uno llega así de repente, que entonces uno se acuesta a la hora que debe acostarse aquí, pero allá es un horario diferente, y despierta en la madrugada y ya no puede dormir más. Nosotros no, dormíamos normal cuando llegamos allá por ese cambio que hicimos. Zacarías, vamos a recrear cómo fue ese día de tu medalla de plata en Tokio 2020. ¿Te levantas? ¿Qué tú haces normalmente cuando tienes pues ese día de competencia? Tokio fue mi competencia de mayor reto porque se complicaron muchas cosas. Fueron unas Olimpiadas con condiciones particulares. Las medidas sanitarias, entre muchas otras cosas que hicieron que no fueran unos Juegos Olímpicos tan cómodos o tan habituales. El día de mi competencia se complicó un poco por el peso corporal. Okay. No sé si por temas de estar en otro territorio, en otro horario. No bajaba de peso como habitualmente lo hacía. Y el mismo día de mi competencia tenía más de 1 kilogramo por encima de mi peso corporal. ¿Y cómo hiciste entonces? Entonces, ahí es donde entran las nutricionistas, la doctora Patricia Abreu, que es una de 2 nutricionistas que siempre me han apoyado desde hace unos 3 años para acá, haciendo una labor impresionante, con quienes tuve mis mayores resultados. Fue quien me indicó, la doctora Patricia Abreu fue quien me indicó qué hacer para lograr bajar de peso. Tómate esto, haz aquello. También el entrenador estuvo ahí, tuve que hacer un calentamiento previo a la competencia. El entrenador Héctor Domínguez, y fue un reto totalmente. Había mucha tensión, obviamente, porque eran Juegos Olímpicos, más de 4 años clasificando para unos Juegos, y que ese día se complicara todo. Pero al final logré justamente dar el peso, 81.00, wow. Ni más ni menos, y llegamos muy bien a la competencia y fuimos a hacer lo que nos habíamos propuesto hacer desde aquí, desde Dominicana. Cuando subes a la tarima ya, levantar tu peso, ¿qué pasa por tu cabeza en ese momento? ¿Pones la mente en blanco? ¿Qué pasa? Es importante tener conexión conmigo mismo. O sea, en mi caso particular, trato de conectar lo más posible mi mente con mi cuerpo, sentir mi cuerpo, conectar bien, para utilizar al máximo cada pequeño músculo, darle participación a cada músculo en el momento ideal y coordinar bien el movimiento, lo que no me permite pensar en otra cosa más que estoy en el momento, me preparé para esto, tengo que darlo todo, y esto va por mí, por mi familia, por mis amigos, por mi país, por mi federación, y eso me impulsa a darlo todo. Cuando te enteras ya que te quedas con la medalla de plata ya en Tokio 2020, quizás lo que todos los atletas desean es tener alguna medalla olímpica. ¿A quién fue la primera persona que tú llamaste y qué pasó por tu cabeza en ese momento? Creo que a mi entrenador,
de iniciación, Daniel Vivieca, que siempre desde mi inicio de pesas, nosotros soñamos ambos con una medalla olímpica, porque entré a pesas motivado por los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en donde Félix Sánchez y Luguelín Santos ganaron medalla, y saber que se hizo realidad ese sueño compartido, no solo entre él y yo, sino entre muchos otros atletas y pesistas también de diferentes generaciones deportivas. Fue súper satisfactorio porque dije, con esto estoy haciendo historia, estoy logrando mis sueños, haciendo historia para mí y para varias generaciones. Y el impacto positivo que va a tener esto, tanto en República Dominicana, en mi tierra, como en otros países también, es grandísimo. Y eso fue la satisfacción más grande que he podido tener, una de las satisfacciones más grandes que he podido tener en mi vida. ¿Qué me puedes mencionar del apoyo que te da el Comité Olímpico, que te da Miderec y te da Creso también para el Zacarías que eres hoy en día y que también fueron parte principal para esa medalla de Tokio 2020? Bueno, sin duda, por mucho trabajo que haya de mi parte, por muchos extras, por mucho esfuerzo, mucha motivación, sin duda llegar a tener esta trayectoria deportiva y llegar a hacer historia por nuestro país no habría sido posible sin el apoyo tan importante de nuestras instituciones deportivas, como son Creando Sueños Olímpicos, que nos apoya desde la parte académica hasta los viáticos para las competencias y demás. El Ministerio de Deportes, que siempre aporta los fondos para las preparaciones, y obviamente el Comité Olímpico, que siempre tiene participación en cada cosa que hagamos dentro del deporte. Sin dejar atrás también las Fuerzas Armadas, que son quienes apoyan desde el inicio a cada atleta y hace posible que pueda seguir avanzando. Hablamos un poco, Zacarías, de ya este nuevo ciclo olímpico que termina con París 2024 y que el año que viene tienes muchos compromisos, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos. ¿Cómo te estás preparando? Bueno, esta preparación es diferente que las demás porque me estoy adaptando a una nueva categoría de peso corporal, ya que por modificaciones de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas, tenemos muchos que movernos de categoría. Hay que trabajar mucho más. El nivel está, las posibilidades están mejor que para Tokio, pero el trabajo es el doble y quizás más del doble. Y el trabajo es bastante arduo, muchas repeticiones. No hemos entrado en tanta carga aún. Tengo que ganar peso corporal. Hay mucho trabajo tanto para mí como para los entrenadores, el preparador físico, la federación, la nutricionista. Entonces es un reto grande para todos que lo hemos asumido y creo que vamos a lograr muy buenos resultados, si Dios lo permite. Esperemos que así sea. Zacarías, vamos a conocerte fuera de la tarima, fuera de los entrenamientos. ¿Tu comida favorita cuál sería? No he pensado en eso, es que me gusta mucho comer. La pizza, Me encanta mucho la pizza de Trattoria, por cierto. Me gusta mucho el helado también. Qué rico. Pero no he pensado tanto en qué comida específica porque son muchas cosas las que me gustan. Pero si tuviera que elegir ya y no me quedara opción, una comida favorita diría que es el moro de guandules con coco y pescado. Eso es una delicia, claro, con su ensaladita también. Me está dando hambre. Buenísimo. Zacarías, ¿tu música favorita? ¿Qué música te gusta escuchar? Me gusta mucho la música dependiendo de mi humor. Okay. Hay días que me gusta algo más movido, otros días me gusta algo suave. Por lo general escucho música suave, tipo de Vicente García, una bachata súper suavecita, que no me acuerdo bien el género.
Dependiendo de tu humor ese día. Dependiendo de mi humor, pero por lo general es música que suena bastante suave, con letras muy suaves también. ¿Qué hace Zacarías Bonat para distraerse cuando no está entrenando, cuando no quiere ver otras competencias? ¿Qué haces? Redes sociales, en raras ocasiones una película, muy raras ocasiones una serie, leer, me gusta muchísimo la lectura y nada, hablar con mis amigos, que es también parte importante de salirse de esto, del deporte. Sí, sí. Háblame un poco, un mensaje que quizás le quieras dar a toda la gente que te sigue, que te ve como su ídolo y que quiere lograr pues todo eso que tú ya has logrado y todo el camino que te falta. ¿Qué mensaje sería? Mi mensaje para toda la juventud y para todas las personas que quieren lograr sus sueños y metas es que primero hay que creer en sí mismo, nunca, nunca, nunca desistir, sobre todo cuando las cosas se pongan más difíciles, ahí es donde más hay que insistir y persistir, creer en Dios y en los buenos valores y en la familia, que es un pilar muy importante para poder seguir adelante, para poder avanzar en la vida. La familia creo que es uno de nuestros principales propósitos de vida. Y nada, tener fe en sí mismo y en Dios y seguir avanzando. Bueno, Zacarías, muchísimas gracias por tu tiempo, porque estabas entrenando y tomaste un tiempo pues para hablar con nosotros y para que todas esas personas conocieran ese lado diferente de Zacarías Bonat, que logró esa medalla de plata en Tokio 2020. Un placer tenerte por acá y sé que tu carrera te va a traer muchísimas más glorias que las que ya has conseguido. Un placer tenerte por acá. El placer fue todo mío y gracias a ustedes por esta entrevista. Me siento como en familia porque somos del mismo equipo y nada, muchas gracias y bendiciones.